Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenas tardes, hoy nos encontramos en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en la Escuela Superior de Tepeji del Río. Bienvenidos a todos, mi nombre es Magda Gabriela Sánchez Trujillo, soy profesora de tiempo completo en el programa educativo de Administración. El tema que veremos el día de hoy corresponde a la materia de Auditoría Administrativa. Esta materia se imparte en el séptimo semestre. Y el tema, la unidad que vamos a ver es la unidad 1, que corresponde al tema control interno. Dentro del control interno, específicamente abordaremos lo que es el mapa de riesgo y cómo se construye un mapa de riesgo al momento que nosotros hacemos una revisión de control en una entidad. Bueno, iniciamos con el tema componentes del ambiente de control. El día de hoy lo que vamos a visualizar es cómo se hace una valoración y un mapa de riesgo. Como primer punto tenemos los diferentes componentes de control interno que ya hemos hablado únicamente del ambiente de control. El día de hoy haremos énfasis en lo que es la valoración de riesgos. Cuando hacemos una revisión de una entidad, tenemos que identificar con el control interno si existen controles que estén diseñados para que una operación se haga de acuerdo a los objetivos. Si existen, tendremos que ver entonces si la aplicación de ellos es suficiente para que se consigan los objetivos y en caso de que no, bueno, tomar las medidas preventivas. Ahora bien, ¿por qué es importante la valoración de riesgos? La valoración de riesgo es importante porque todas las operaciones implican una cierta dificultad y lo que nosotros hacemos cuando hacemos una revisión es que se minimicen esas operaciones que pueden llegar a obstruir los objetivos planteados. Entonces, un riesgo pues es una amenaza, ¿verdad? O un suceso que puede ocurrir o que puede afectar de manera negativa a una entidad. Y tenemos factores de riesgo tanto internos como externos, tales como puede ser el impacto financiero, la capacidad de producción, la calidad de los bienes y servicios, la reputación que tiene la entidad y los avances tecnológicos que pueden afectar o beneficiar a la empresa también. Entonces lo que vamos a hacer es monitorear ese control para minimizar aspectos negativos. El mapa de riesgo es un documento que nos sintetiza información relativa precisamente a esas indeterminaciones que afronta la empresa y lo que buscamos es mitigar la exposición a esos daños potenciales que pudiera tener la organización. Entonces, el mapa de riesgo contribuye al cumplimiento de la supervivencia de la empresa, midiendo y controlando cada uno de los componentes que integran la entidad. Ahora bien, ¿cuál es el proceso para el desarrollo de ese mapa de riesgo? En el diagrama nosotros tenemos ahí, en la parte central, que son los indicadores claves de riesgo, por sus siglas en inglés, los KRI, que son Key Risk Indicator, que es lo que nosotros tenemos que identificar primero para determinar qué tan posible es que tengamos que el riesgo se asuma y con qué frecuencia. Por ejemplo, si una organización se especializa en ventas, por ejemplo, al por menor, el indicador de riesgo clave podría ser el número de quejas de los clientes, porque al aumento de ese índice, de ese KRI, puede ser una indicación temprana de que hay que resolver un problema operativo. Y así pudiéramos hacer ejemplos, por ejemplo, en el área de producción, en el suministro de materias primas, en el tiempo en que se elabora un producto, en la respuesta que damos a nuestros clientes, etc. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es, dentro de todos mis procesos dentro de la industria, cuáles son aquellas áreas con las que voy a trabajar y cuáles son los procesos que realizan y dentro de esos procesos identificar cuáles serían aquellos riesgos en función a mis indicadores que yo tengo establecidos desde mis objetivos. Y por eso es importante que esos indicadores, una vez que los establezcamos, consideremos
que deben de ser indicadores relevantes. Muchas veces medimos cosas que realmente no tendríamos por qué estar midiendo. Entonces, estos indicadores tienen que estar relacionados con mis objetivos. Después, el indicador tiene que ser simple para que se pueda comprender y para que sea fácil su manipulación. El indicador debe de ser cuantificable, por eso cuando establecemos los objetivos, estos también tienen que ser medibles para que cuando lo traduzcamos al indicador también sea mesurable. Tiene que ser un indicador que tenga que podamos verificarlo, quiere decir que lo podamos calcular y que podamos determinar cuál es el punto de ese indicador, y además que sea un indicador robusto, quiere decir que que no sea fácilmente manipulable, que nosotros digamos esto es seguro, es un indicador que realmente me está midiendo lo que quiero medir. Entonces, una vez que se analizan los procesos, decíamos, tenemos que identificar, ir agregando en cada uno de mis procesos, primero a nivel área y después cómo afecta ese indicador a otras áreas con las que tengo relación, y finalmente cómo afecta el nivel de riesgo a toda la organización. Entonces lo vamos agregando. A esto lo denominamos un enfoque bottom-up, porque vamos de lo simple hacia lo complejo, a visualizarlo como toda la empresa. Ahora, la construcción de este sistema de información puede abordarse aplicando estrategias alternativas. Podemos hacer combinaciones, puede ser que identificamos nosotros el proceso, podemos hacer cuestionarios, evaluaciones también, o rehacer nuestras autoevaluaciones en función a los resultados que tiene la organización, entrevistas también a los directivos y miembros de la base de operaciones, o bien a través de observación directa con guías preparadas previamente en donde podamos identificar cuál es el proceso, cómo está, cómo lo tenemos escrito y cómo se realiza in situ ya en el área de trabajo. Entonces, el diagrama que les presento también parte debemos definir las áreas del negocio, después identificar los tipos de riesgo a los que pudieran estar expuestos, aplicar los diferentes sistemas de información que acabo de mencionar, que pueden ser los cuestionarios, las entrevistas, hacer una revisión cualitativa de esos riesgos y controles y finalmente identificar las oportunidades de mejora. Los riesgos pueden ser de mercado, de crédito, operacional y competitivo. Estamos hablando entonces que tenemos tanto internos como externos riesgos, y dependerá de las características individuales de cada empresa a cuál afecte más una que otra. Aquí tenemos un ejemplo de las fuentes de riesgo. Por ejemplo, en el caso de mercado, pues el precio, la logística que tiene la empresa, el interés de nuestros demandantes, de nuestros consumidores, y los cambios también que se pueden dar en nuestro producto. En caso de crédito, pues un riesgo es la insolvencia, la liquidez. En el caso operacional, aspectos jurídicos que no se estén cumpliendo de manera adecuada, aspectos laborales, tecnologías de información, el propio modelo de negocio. En la parte competitiva, los productos, la tecnología, la estrategia y la reputación que tiene la empresa. No es limitativa esta lista, es solamente un ejemplo de los riesgos en las diferentes categorías. Ahora bien, los criterios para evaluar esos riesgos, pues lo que queremos es identificar cuáles son los controles que se tienen establecidos y si realmente cumplen o sirven o son suficientes los controles que hay para llevar a cabo las operaciones. Entonces, lo primero es identificar los procesos, las actividades que son sensibles a las fuentes de riesgo, la eficacia y los mecanismos de control y las oportunidades de mejora. No nos quedamos únicamente en identificar el riesgo, sino realmente lo que buscamos también es hacer propuestas de cómo mejorar. En cuanto a la valoración, al identificar los riesgos asociados a los distintos procesos, hay que establecer una metodología. Entonces, se trata de delimitar dentro del riesgo las potencialidades que haya intrínsecas a esa actividad. Y posteriormente tenemos que hacer una escala básica de medición. Por ejemplo, cuando tenemos un riesgo muy alto, esto lo estamos midiendo en cuestiones de millones de pesos o de miles de pesos, dependiendo de la empresa. Cuando es un riesgo alto, cuando es medio, cuando es bajo y cuando es muy bajo. Entonces, hay una escala en función a los costos
que puede representar para la empresa el que se tenga un determinado tipo de riesgo. Veíamos, si tenemos reclamos de parte de los clientes, eso se va a ver reflejado en nuestras ventas. Y las ventas finalmente pues es un riesgo que conlleva un costo para la organización. Si no estamos entregando a tiempo nuestros productos, eso también van a ser reclamos o pérdidas de nuestro producto si es un producto perecedero, y también va a impactar en nuestros costos. Entonces, por eso la escala de medición del riesgo está en función a la cantidad en pesos que puede afectar a la organización. Entonces, si es muy alto, dice nuestro ejemplo, puede afectar a todos los procesos, quiere decir, no solamente afecta a uno, sino afecta a todos los procesos o a los productos desarrollados, y la pérdida económica es muy grave. Por eso decíamos que vamos agregando, porque una actividad que pudiéramos creer que no tiene riesgo se relaciona con otra, y es muy grave cuando se relaciona y afecta a toda la organización porque conlleva costos mucho mayores. Después que identificamos si el riesgo es alto, medio o bajo, lo que tenemos que hacer es qué probabilidad de que ocurra tenemos y después con qué frecuencia que ocurra. Entonces, también tenemos una medida de verosimilitud estimada de que el riesgo se materialice, ¿no?, en un quebranto, en una falla mucho mayor. Entonces, se considera frecuencia con la que teóricamente podrían llegar a producirse pérdidas de no existir controles que mitiguen esos riesgos. Y también tenemos probabilidad desde muy alta hasta muy baja. Y aquí lo tenemos en cuanto a cuántas veces. Por ejemplo, la muy alta es si se sucede una o más veces a la semana. Y la muy baja, pues si sucede una vez al año. Entonces, vamos reconociendo que primero es la gravedad del riesgo, después la probabilidad de que ocurra, y después la valoración. La evaluación inicial debe ajustarse en función a la efectividad, veíamos, y al grado de cobertura de todos los mecanismos que tenemos implementados para llevar a cabo las actividades. Si la valoración de riesgo, una vez que ya tenemos identificado, es total, quiere decir que los controles establecidos eliminan prácticamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto de riesgo reduciéndose a muy bajo. Si lo tenemos en la valoración de riesgo media, quiere decir que los controles sí limitan, pero no drásticamente, no son controles que realmente puedan ayudarnos mucho y que hay una probabilidad de ocurrencia de que sí suceda, pero sigue siendo bajo. Y si la valoración de riesgo es baja a nivel de toda la empresa, entonces no hay controles, o bien los existentes no están funcionando, no son efectivos. Finalmente, esto ya es como el resumen de todo lo que hemos hablado aquí. Identificamos los factores de riesgo, vemos cuál es la importancia, si es muy alta o muy baja, la probabilidad de que ocurra, el nivel de cobertura de los riesgos y de los controles, más bien el nivel de cobertura del control del riesgo, que también puede ser un riesgo total para toda la organización, medio que afecte a ciertos procesos nada más, y que sí los controles nos estén ayudando a mitigar ese riesgo. Y después hay que ajustarlo, pues, a lo que cubre ese control, ¿no? Una vez que tenemos identificado eso, nosotros tenemos en el eje de las X la importancia de qué tan grave es el riesgo, y en el eje de las Y la probabilidad de que ocurran. Entonces, una vez que ya determinamos ese nivel de riesgo, ya lo ponemos en un mapa. Este mapa realmente es el resumen de toda la identificación que nosotros hemos ido haciendo, y se hace mediante la identificación de colores, como si fuese un semáforo, un mapa semántico, ¿no? Ahora hay que agrupar los resultados según el tipo de riesgo. Recuerdan que los tipos de riesgo dijimos que podía ser de mercado, financiero, etcétera. Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros logramos tener ya el riesgo desde muy alto hasta muy bajo, el área, que aquí tenemos en el ejemplo, bueno, pues área 1, 2, 3, y luego los diferentes tipos de riesgo, crédito, de mercado, liquidez, etcétera, y vamos colocando con el color, si es muy alto, rojo, si es muy bajo, verde, y si está en el medio, el color amarillo. Entonces, finalmente, el mapa de riesgo ya se tiene de cada una de las áreas gráficamente de esta manera.
Ahora, una vez que identificamos el riesgo, la probabilidad de que ocurra y la gravedad del asunto, entonces lo que conlleva es establecer un plan de acción. Ese plan de acción debe de contener primero una prioridad de la implantación de controles en función de la gravedad encontrada. Un área responsable que se encargue de la puesta en marcha, las áreas afectadas por el riesgo o por las acciones de control que estén expuestos, y las fechas de inicio y las fechas en que se concluye la implantación de esos controles para finalmente que se puedan conseguir los objetivos para su realización. Eso sería todo por este tema. Muchas gracias.